Bueno, quiero hablar y enseñar quizás un poco acerca de la Santa Cena, acerca de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, como lo que hemos llevado a cabo en este momento. La Santa Cena es un sacramento que el Señor Jesús nos dejó a nosotros para llevar a cabo como la iglesia. El Señor Jesús dejó dos sacramentos para la iglesia, dos. Uno es la Santa Cena y otro es el bautismo en agua. Son dos sacramentos que todo creyente debe de participar. El bautismo en agua es una sola vez en la vida. Si tú creíste verdaderamente, si nadie te convenció a la fuerza, si no fuiste a bautizarte por darle gusto a alguien solamente, si lo hiciste con tu corazón, el bautismo en agua es válido. Si dices, pastor, pero yo me bauticé en mi país, no importa, ese bautismo en agua es activo, es vivo el día de hoy. Usted lo hizo con todo su corazón. Pero el otro sacramento es la Santa Cena. La Santa Cena es un sacramento que nosotros debemos de llevar a cabo porque el Señor Jesús lo instituyó, Él lo dejó. Dice que la noche de la pasión, mientras ellos comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Y empezó a darlo a los discípulos y les dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y dice que Él también tomando una copa y habiendo dado gracias por la copa, se las dio diciendo, bebed todos de ella. El versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces lo primero que quiero decirle es que nosotros participamos de la Santa Cena como un nuevo pacto, como un pacto nuevo. Es el pacto en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Es decir, que antiguamente estaba el antiguo pacto en el Antiguo Testamento cuando era con ritos, con leyes y era la ley de Moisés al pueblo de Israel y todo aquel gentil que se convertía al judaísmo y era un prosélito. Era alguien convertido, no judío, pero convertido al judaísmo y ellos guardaban el antiguo pacto. Pero Dios quiso hacer un nuevo pacto, diga conmigo un nuevo pacto, y es un nuevo compromiso. Dios dijo, yo voy a tener un nuevo compromiso. Cuando casamos a alguien, les decimos, esto es un pacto matrimonial, es un compromiso que ustedes están contrayendo voluntariamente. Pero cuando dice un nuevo pacto, es un nuevo compromiso, pero un compromiso que no está en otro lugar o en otra cosa, excepto en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Es el único compromiso válido delante del Señor el día de hoy. Por eso Él dice ese versículo 28, esto es mi sangre del nuevo pacto. También dice que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es decir, que es un nuevo pacto, el pacto en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Ese es el pacto que yo tengo con Dios, ese es el pacto que usted tiene con Dios, ese es el compromiso que usted tiene con Dios y ese es el compromiso que Dios tiene con usted. El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. También este pacto obviamente no es para condenación, sino para perdón de pecados. Yo me gozo de que Dios tenga un compromiso, un pacto conmigo a través de Cristo Jesús para perdón de pecados. Él se compromete a perdonarme mis pecados. Si yo vengo a Cristo Jesús, si yo le confieso como mi Señor y mi Salvador, Él se compromete a perdonarme mis pecados. Que mis pecados estén perdonados es levantarme una culpa de sobre mí. Levantarme una carga de sobre mí. Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere que caminemos en libertad. Dicen los psicólogos que la raíz de todos los vicios es la culpabilidad, aunque la persona no lo sepa. Es decir, que hay vicios de alcoholismo, de drogadicción, pero también hay vicios, por ejemplo, de comer. Hay gente que dice, no, es que yo cuando me deprimo me da por comer y no importa que suba 200, 300, 400 libras, dice, pero es que así es como yo me sostengo. La comida viene a ser mi refugio para mí en medio de mis problemas. Entonces hay vicios en la vida, muchos vicios, y los psicólogos dicen ellos, que la raíz de todos los vicios es la culpabilidad. El hombre tiene culpabilidad. Culpabilidad de pecados, culpabilidad porque no es un buen marido, porque no es un buen padre, porque falló aquí, falló allá, porque no puede hacer lo que es correcto, lo que sea. Pero hay culpabilidad en su vida y esa es la raíz de todos los vicios, es un escape. Pero en Cristo Jesús hay un pacto y el pacto es en la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, pero es para perdón de pecados. Diga conmigo, para perdón de pecados.
Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, el pacto en Cristo Jesús no es para condenación, sino para perdón de pecados. Además, dice ahí que esta sangre es derramada por muchos. Enseña, obviamente, que la sangre que fue derramada, muchos la desecharon, pero que nosotros la recibimos. Diga conmigo, yo la recibí. ¿Por qué hacemos el sacramento de la Santa Cena? Porque nosotros hemos recibido la sangre de Cristo Jesús. Fue derramada por muchos, pero muchos la desecharon, no la quisieron, pero nosotros la hemos recibido para perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestra vida. Dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Es decir, que la Santa Cena debe de ser, o la bebida debe de ser fruto de la vid. Es decir, un producto de la uva. No puedo hacerlo con un producto diferente. Usted sabe, si usted va a la vinatería, usted encuentra que hay vinos de muchos, de fermentaciones, de muchas cosas, de muchas frutas. Pero la Santa Cena debe de ser con el fruto de la vid, es decir, con un producto de la uva. Por eso lo hacemos con vino o con jugo para los niños de uva. ¿Por qué? Porque debe de ser fruto de la vid. Dice ahí, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que también se va a beber en el reino de Dios. Así es que si usted se espanta porque en la iglesia participamos de la Santa Cena con vino, vaya acostumbrándose, porque cuando llegue al cielo, usted va a encontrar que allá se bebe del fruto de la vid también. Y que dice el Señor Jesús, no lo volverá a beber más en esta tierra, a causa obviamente de su sacrificio, hasta en el reino de Dios. Dice, en el reino de mi Padre. Entonces la bebida debe de ser de uva, fruto de la vid. Se beberá en el reino de Dios, se llevará a cabo en el reino de Dios. Y el versículo 30 dice que después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Es decir, que la noche que Jesús estableció la Santa Cena hubo cántico o cánticos de adoración a Dios. Diga conmigo, adoración a Dios. Es decir, que nosotros cantamos, adoramos y bendecimos a Dios como parte de nuestro culto, y es parte de lo que el Señor Jesús hizo esa noche cuando Él estableció la Santa Cena, cuando Él estableció lo que el pueblo de Dios haría e incluyó adoración a Dios, incluyó cánticos al Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2:41, enseña cómo la iglesia participaba de todo esto. Recuerde, la iglesia tiene dos sacramentos: bautismo en agua y Santa Cena. Nada más. Bautismo en agua y Santa Cena. Eso nosotros debemos de participar. Es un sacramento que el Señor nos dejó. Es una obra que debemos de hacer. El bautismo en agua es una obra, pero el Señor Jesús lo dejó. La Santa Cena debemos de hacerla. Es un sacramento que el Señor Jesús dejó. Hechos 2:41 dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Ahí empezó la iglesia a nacer. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Fue el inicio de la iglesia después de que el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, y empezó la predicación. Y Pedro predica la palabra y les dice que Jesús es el Hijo de Dios, al que ellos crucificaron, al que ellos mataron, y que en Él hay perdón de pecados. Y entonces les dijo, bautícense, reciban al Señor. Y ellos recibieron, y dice ese versículo 42, dice que, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso Dios instituyó su iglesia como una institución para enseñanza, para edificación, para administración. Y dice que también se dedicaban continuamente a la comunión, al compañerismo. Diga conmigo, al compañerismo, a estar juntos. Por eso nosotros tratamos de comer juntos. Me gusta, esa es la mejor comida que nosotros podemos tener, la mejor, juntos. Porque no es un cumpleaños, no es un baby shower,
no es Labor Day, no es el 4 de julio. 4 de julio, cumpleaños del hermano, ¿verdad? Pero me refiero a la celebración nacional, pues. No es por otra razón, excepto porque somos pueblo de Dios y porque Dios habita en medio nuestro. Amén. Y dice que se dedicaban continuamente a la comunión, pero también se dedicaban al partimiento del pan, es decir, a comer juntos, y se dedicaban a la oración. Partimiento del pan, comer juntos. Comer juntos es muy importante. Ningún creyente puede subsistir en la tierra sin unirse con la iglesia y participar de estas cosas. Tarde o temprano va a empezar a menguar en su caminar y puede ser presa fácil del diablo por apartarse de la comunión, bueno, apartarse de las enseñanzas, apartarse de la comunión o del compañerismo, apartarse del partimiento del pan y apartarse de la oración. Pero nosotros estamos participando en comunión con Dios y estamos participando juntos del pan. Por eso no solamente celebramos la Santa Cena, sino también tratamos de comer juntos. Es muy importante, es una celebración santa, es una convocación santa estar unidos comiendo, compartiendo, platicando. Es un culto a Dios, Dios lo mira como un culto a Él. Estamos sentados comiendo, platicando, pero es como un culto a Dios porque su pueblo está conviviendo. El versículo 46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión y el compañerismo es como Dios edifica su iglesia. Ahora dice ahí que comían, dice ese versículo, que comían con alegría. Diga conmigo, con alegría. Es decir, que así como la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, que a la hora de ofrendar hay que ofrendar con alegría, también hay que comer con alegría. Y si tu corazón o tu carne, tu alma no se quiere alegrar, dile a tu alma, hay que alegrarnos. ¿Nunca le has dicho a tu alma, alégrate? Yo le he dicho a mi alma cuando mi alma está enfadada, hermano, por la calor, por el tráfico, por cualquier cosa, le digo a mi alma, alégrate, estás sana, tienes familia, tienes tus hijos, estás bien económicamente, tienes hermanos con quien convivir. Yo no sé por qué te cansas, pero hablo con mi alma, porque mi alma es tremenda, mi hermano. Pero le hablo a mi alma que tiene que alegrarse, tiene que ver lo bueno. Y a mi alma no le queda otra más que decir, de veras, tiene razón, gracias a Dios estamos sanos, gracias a Dios tenemos familia, tenemos la esposa, tenemos los hijos, tengo trabajo. ¿Por qué te quejas de la calor? ¿Por qué te quejas de los problemas? ¿Por qué te quejas de los biles? ¿Por qué te quejas de la gente? Si tienes muchas cosas buenas, y entonces hay que comer con alegría. Diga conmigo, con alegría. Y lo segundo es con sencillez de corazón. Es muy importante eso. Recuerde que es un culto a Dios. Sencillez de corazón. Un corazón sencillo, un corazón que quiere caminar en amor y que se goza con las cosas pequeñas, que tiene sencillez para compartir con sus hermanos. Dice ahí, sigue diciendo, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, la comunión y el compañerismo es como Dios edificaba su iglesia en la iglesia del principio. El estar juntos. Seguían juntos día tras día en el templo y en las casas. Y dice que comían juntos con alegría, partiendo el pan en los hogares con alegría y con sencillez de corazón. Y eso hacía que ellos hallaran favor con todo el pueblo y de esa manera Dios edificaba su iglesia. Mire, mi hermano, la iglesia no se edifica con mandamientos o solo con mandamientos, solamente con reglas. No, la iglesia se edifica cuando convivimos juntos, cuando somos una comunidad de Dios que se goza, que se alegra y que tiene sencillez en su corazón. Ahora, en 1 Corintios, vaya conmigo a 1 Corintios, porque es importante que sepamos esto, la Santa Cena, ¿por qué lo hacemos? Y Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, una iglesia que se había desviado del propósito por el cual reunirse, por el cual estar juntos. Nosotros lo que queremos es agradar a Dios, amén. Agradar a Dios. Si tú eres papá
y tus hijos se pasan en la casa peleando todo el tiempo, mi hermano, eso no te agrada a ti. Menos si tus hijos son crecidos, ya de 20 años para arriba, mi hermano, y se te juntan en tu casa solamente para pelear, para discutir, para problemas. Tú como padre no quieres eso, tú quieres que tus hijos se reúnan para alegrarse, para comer juntos, para darse favor uno con otro, para darse lugar especial uno con otro. Así quiere Dios de su pueblo. Pero Pablo miró que en la iglesia de Corinto le habían dicho los problemas que había en la iglesia de Corintios. Y en el capítulo 11, 1 Corintios 11 y 17, dice Pablo: pero al daros estas instrucciones, miren lo que dice él, no os alabo. Dice: porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Entonces yo debo de buscar congregarme para lo bueno. Para lo bueno, lo que es bueno delante del Señor, porque Dios está mirando. Dice: no los alabo, no puedo hablar bien de ustedes en este momento, dice Pablo, porque se congregan, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Y el versículo 18 dice: pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, dice, y en parte lo creo. Es decir, que nosotros debemos de comer juntos para estar unidos, no para estar divididos. Dios quiere que el comer juntos nos una. Yo debo de buscar esa unidad. Puede haber cualquier problema, fíjese que hasta el mundo sabe eso. El mundo dice: cuando hay un problema ahí en la compañía, hazles una comida a los empleados y ahí se ponen de acuerdo, no te preocupes, porque eso une. Eso une, eso hace que uno tenga comunión, y ahí es muchas veces donde comprendemos el por qué alguien hace lo que hace. Pero Pablo dice: yo oigo que cuando se reúnen para lo malo, oigo que hay divisiones entre vosotros, dice, y en parte lo creo. Versículo 19: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es decir, que Dios en las reuniones de compañerismo es donde aprueba o desaprueba. Nosotros queremos que Dios nos haga un test y que nos mire aprobados. Mire, el grupo de alabanza, cuando están sus reuniones, sus ensayos y todo ello, ahí es donde Dios aprueba o desaprueba. Ahí es donde si alguien coopera para bien, para unidad, para edificar, para darle un buen lugar al otro, o es el que causa problemas, o es el que siempre está en contra de todo, o es el que está enojado todo el tiempo. Ahí es donde Dios aprueba o desaprueba. Y cuando nosotros nos reunimos a comer, mi hermano, juntos, ahí es donde Dios aprueba o desaprueba. Dice Pablo: es necesario que haya divisiones para que haya bandos, porque así miraremos, nos daremos cuenta quién es aprobado por Dios y quién es desaprobado. Por eso Dios escoge al que menos te imaginas, porque tiene la idea, la decisión de edificar, de bendecir. Versículo 20 dice: por tanto, miren lo que les dice Pablo: por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Es decir, que ya no era para recordar y para celebrar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, sino que era para buscar sus propios intereses. Cuando se reúnen, dice, ya no es comer la cena del Señor, ya no es recordar lo que Cristo Jesús hizo, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso nosotros nos reunimos juntos para comer juntos, para celebrar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No se nos debe de olvidar eso, porque si no, mi hermano, miren, nos va a pasar como Hechos 6, vaya conmigo a Hechos 6. En Hechos 6 había discusiones, había divisiones. Dice Hechos 6, versículo 1, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, los que se habían convertido al judaísmo, en contra de los judíos nativos, los que realmente nacieron judíos. Dice: porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Empezaron los problemas. Hasta en la comida puede haber problemas. Quizás alguien diga: no, yo por eso no me quedo a comer con los hermanos en la iglesia, porque puros problemas. Sí, pero es ahí donde somos aprobados o desaprobados. Es ahí donde miramos y le damos al otro el buen lugar,
o tratamos nuestros propios intereses. Por eso Pablo dijo, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Ya no es para recordar y celebrar lo que Cristo Jesús hizo, sino para buscar solo lo que ustedes quieren. Miren, nosotros debemos de buscar el que Dios sea glorificado. Amén. El que Dios sea glorificado. Por eso venimos, nos unimos, comemos juntos. Y si algo falta, no hay problema. Si una comida no está tan sabrosa, pues tampoco vamos a publicarlo y a quejarnos. No. Ahí sabiamente alguien le dará 2, 3 consejos de cocina al hermano o a la hermana, ¿verdad? O la persona reaccionará y dirá, no habrá alguien que me enseñe cómo se hace esto, porque me di cuenta que no salió como yo quería. Pero lo que quiero decirle es que debemos de reunirnos a causa de Cristo, por lo que Cristo Jesús hizo, para darle gloria a Dios. Tenemos que honrar a Dios en nuestros convivios. La Biblia le llama los ágapes, las comidas de convivencia como pueblo de Dios. Pero a ellos les dice cuando reunís, Corintios 11:20, 1 Corintios 11:20, cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Ahora, ¿cómo solucionó el problema la iglesia del principio? Dijeron, busquemos hombres, pero dijeron llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de Dios para que puedan hacerse cargo de esta obra. Pero el versículo 21 dice, porque al comer, porque el versículo 20 dice, 1 Corintios 11:20, por tanto cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Entonces empezaron los problemas, las discordias, porque uno comía de más y otro se quedaba con hambre. Porque uno decía, no, esta comida la traje yo no quiero eso que trae aquel, porque aquel puros frijoles y yo traje este gourmet italiano para mí. Y entonces aquel tenía que comerse sus frijoles a un lado del que estaba comiendo una tremenda comida y yo creo que no admiraba y se le antojaba, pero pues el brother no le daba, no le invitaba. Pero fíjese que eso es lo que dice el versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Si usted se preguntará, ¿y por qué hacemos la Santa Cena con vino? Porque era con vino. Es la única manera de embriagarse. Es decir, que alguien estaba abusando de la Santa Cena. Ya no tomaba, a la hora de beber, ya no tomaba su copita que le daban, sino que se traía la botella para él solo. Y entonces uno pasaba hambre y otro estaba borracho, porque uno tenía para comprar y el otro no tenía para comprar. Y estaban los problemas en la iglesia. Por eso la Santa Cena es muy importante, mis hermanos, convivir juntos. La comida de compañerismo que hacemos debe de ser para convivir juntos. Debe de ser para apoyarnos y pasar un tiempo juntos delante del Señor. Dice el versículo 22. Mire lo que dice Pablo, mire el reclamo de Pablo. Dice, ¿no tenéis casa para comer y beber? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabaré? Y es que en nuestras reuniones no debe de haber exclusiones. En nuestras reuniones nadie debe de ser humillado, avergonzado o excluido, sino que nosotros debemos de participar juntos. Amén. Dice Pablo, dice, ¿acaso no tienes casa para comer? Yo agarré una política para mí. Cuando me invitan a una fiesta, yo como antes de ir a la fiesta, mi hermano. ¿Por qué? Porque tal vez no me den de comer luego y voy a estar ahí luego enojado. O voy a estar por lo menos con hambre. Y es que la agarré de una vez que yo le dije a mi esposa en la mañana, le dije, hija, dame algo que comer. Y me dijo, pero los hermanos dijeron que a las 12 ya falta una hora, ¿por qué no te esperas? Ok, pues así, no de muy buena gana, pero ok, hija. Me espero, pues tiene razón, ¿verdad? Falta una hora. Llegamos a las 12, nos sentaron, no me estoy quejando. Dio la 1, dio las 2. Dio las 3, como a las 4 dijeron, vénganse a comer. No, ya el hambre se había ido, había venido, se había vuelto a ir y había vuelto a regresar. Así es que yo ahora tengo una política. Si me invitan a comer, yo como bien en mi casa antes de ir a la comida. Ahí cuando me dicen, vénganse a comer, no se preocupen, que pasen los demás. Yo
Despuésito, hermanos, ahí después yo. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí darle un lugar a otro, pues. Pero si no, mi hermano, yo voy a estar en la cazuela antes de que me inviten. Antes de que digan la mesa está servida, yo voy a estar sentado en la mesa esperando con el tenedor y el cuchillo en la mano. Pero eso es mi vida diaria, ¿no? Y sobre todo si alguien del mundo me invita a comer, pues que allá no tengo la confianza. Pero realmente en Dios, fíjense que Pablo dice, ¿acaso no tienen casa para comer? ¿Acaso no tienen casa para beber? Coman, como diciendo Pablo, coman bien en su casa antes de llegar a la comida de los santos. Para que no estén ahí peleando y que que la línea está bien larga y es que mi hermano, una tremenda línea y uno ya, las grandes se comen a las chiquitas, hermano. Obviamente el ánimo, el carácter le cambia a uno, mi hermano. No sé usted, pero yo cuando tengo hambre me cambia el carácter, mi hermano. Como dijo T.D. Jakes, si yo tengo hambre no me llamen a una reunión. Primero denme de comer y después llámenme a la reunión, porque si no, tengo mal carácter. Porque nos cambia el carácter a causa del hambre. Pero realmente yo debo de buscar que los convivios, la Santa Cena, sea para glorificar al Señor, sea para bendición. Entonces dice, ¿acaso no tienes casa para comer o beber? Dice, o menosprecias a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. En nuestras reuniones no debe de haber exclusiones, no debe de haber nadie humillado, no debe de haber nadie avergonzado. La comida que traemos es para todos, amén. Amén. No digas, ay, yo traje comida buena y no me dejaron nada. Pues sí, es que era para los hermanos. Como tú eres muy bueno y buena para cocinar, ahí en tu casa llegando, cocinas algo, ¿verdad? Dice el versículo 23. Mira lo que dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y entonces nosotros celebramos y anunciamos en la Santa Cena la entrega voluntaria de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que celebramos? Que Él voluntariamente, sin que nadie lo obligara, Él fue al sacrificio en la cruz del Calvario y con el pan y el vino nosotros recordamos y anunciamos ello. Dice el versículo 24, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hizo por nosotros. Ya conmigo lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Por eso nosotros, ese sacramento y esa celebración la hacemos por Él, por lo que Él hizo. Por eso ese sacramento es importante para nosotros. Porque lo hacemos por lo que Él hizo, no porque Él lo hizo por nosotros, nosotros lo hacemos por Él y lo hacemos bien hecho. Lo hacemos con temor, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con entrega y le damos la importancia que debemos darle. Versículo 24, Él dio gracias, lo partió, dijo hacer esto en memoria de mí. Versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Es decir, que recordamos su obra en la cruz del Calvario, recordamos la entrega de su sangre, pero también la entrega que Él hizo de su sangre delante del Padre. Porque cuando el Señor Jesús murió, Él tomó su sangre y la llevó al Padre y la presentó y dijo, esta sangre es el pago por los pecados de toda la humanidad. Una sangre santa, una sangre pura, una sangre sin mancha, fue la ofrenda por nosotros. Y por eso nosotros con el vino recordamos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, pero que también fue entregada como sacrificio, como ofrenda por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo está viva el día de hoy delante de Dios. Y por eso cuando pecamos nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Volví a meter los pies, Señor. Volví a equivocarme, Señor. Y entonces Dios dice, te perdono. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. El versículo 26 dice, porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. Todas las veces. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace regularmente. Dios no dejó, Cristo Jesús no dejó cada cuándo se iba a hacer. No dejó, la Biblia no enseña
cada cuándo se tenía que hacer la Santa Cena. Nosotros aquí, en la iglesia local, lo tratamos de hacerlo el primer domingo de cada mes, como hoy. El primer domingo de cada mes tratamos de llevar a cabo la Santa Cena, pero no hay un mandamiento que se tenga que hacer el primer domingo de cada mes. Eso es solamente para que no se nos olvide. No vayan a pasar 6, 7, 8, 9 meses y que digamos, como que ya es hora, ¿no?, de hacerlo. Ya hasta se me olvidó cuándo fue la última vez. Y entonces tratamos de hacerlo el primer domingo de cada mes, pero no hay una regla. Es decir, que si usted sabe de otra congregación que no lo hace el primer domingo de cada mes, no se lo tome a mal, porque no hay un mandamiento. No hay un mandamiento de que se tenga que hacer el primer domingo de cada mes. Nosotros debemos de respetar, de bendecir, y entonces no es un mandamiento ni para la iglesia que se haga cada mes, ni para el ministerio en que militamos. O sea, Llamada Final no tiene como mandamiento de que cada primer domingo de cada mes tiene que hacer Santa Cena. No, Llamada Final tampoco lo tiene, pero regularmente todas las iglesias de Llamada Final lo hacemos, a pesar de que no hay un mandamiento. El apóstol lo hace, los pastores lo hacemos también. Pero no hay un mandamiento, no hay un credo, no hay algo escrito, no hay un mandamiento que digan tienen que hacerlo, no. Simplemente seguimos de alguna manera la tradición que hace el apóstol porque la consideramos que es buena, repito, para que no pase el tiempo y se nos olvide y para que no la hagamos a cada rato. Entonces, por esa razón la hacemos el primer domingo de cada mes. Ahí dice todas las veces, miren lo que dice el versículo 26, porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. Proclamamos cada mes, cada primer domingo de mes, proclamamos la muerte de Cristo Jesús y que Él viene pronto. Él viene pronto por su iglesia. Dice el versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, y entonces usa la palabra indignamente. Nosotros debemos de saber lo que estamos haciendo. Amén. No es un juego, no es una broma, es un sacramento de Dios. No se trata de estar ahí, hermano, empujándonos, relajeando, platicando. No, espérate, esto es un sacramento delante del Señor. Estamos en este momento proclamando la muerte del Señor. Y estamos proclamando que Él viene pronto. Pero dice que todo el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, dice que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no quiero permanecer como culpable, sino que, Señor, gracias porque lo hiciste por mí, Señor, y gracias porque pagaste por mis pecados, y no quiero ser yo el que toma eso a la ligera. No quiero ser yo el que toma eso como una broma, como un juego o como algo sin importancia. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Es decir, que en Cristo hay perdón de pecados. Diga conmigo, hay perdón de pecados. Cuando dice examínese, Señor, no he sido perfecto, Señor. He cometido tantos errores, Señor. Te pido perdón, Padre. Voy a participar de la Santa Cena, de lo que tú hiciste por mí, Señor. Y yo me examino a mí mismo y reconozco lo que he hecho mal. Reconozco que no he cumplido al pie de la letra lo que el Señor manda para nosotros. Pero, Señor, te doy gracias por tu misericordia y yo recibo tu perdón. Y después de ese perdón yo vengo y participo de la Santa Cena del Señor. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Dice el versículo 29. Dice, porque el que come y bebe, mire lo que dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hay que discernir el cuerpo de Cristo. Y hay que discernir a la iglesia, porque recuerde que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús. Por eso Pablo decía que cuando nos reunimos para comer, no humillemos a nadie, no avergoncemos a nadie, no avergoncemos al que no tiene, no avergoncemos al que no trajo, no avergoncemos al que no pudo. No, al contrario, debemos de tomarnos cada uno como muy importante. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
Es decir, que al no honrar y dignificar a Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y dignificar al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia, a los hermanos, a los santos, estamos comiendo juicio para sí. ¿Sabe, mi hermano, que el pecado de la falta de amor entre el pueblo de Dios, eso es lo que atrae muchos problemas? Problemas espirituales, enfermedades y situaciones que no podemos enfrentar, pero es a causa de la falta de amor entre nosotros. Pero cuando nos amamos entre nosotros, la puerta es cerrada y caminamos en victoria. La puerta a lo malo es cerrada y caminamos en victoria. Dice el versículo 30, mire, versículo 29 dice: el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Versículo 30, por esta razón hay muchos débiles. Y es que hay personas que están débiles espiritualmente. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos también. ¿Por qué? Por comer y beber de la copa sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor, porque está bebiendo juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, o muchos ya murieron. Cuando usa la palabra dormir, ahí está hablando de que murieron. Y hay mucha gente que ha muerto porque ellos no han caminado en amor con el pueblo de Dios. Por eso cuando nos reunimos para comer juntos, hermanos, hay que darnos el lugar uno a otro. Hay que dignificarnos unos a otros. Dice ahí, muchos duermen. Versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, mi hermano, que la Santa Cena es para fortaleza. Diga conmigo, para fortaleza. Pero también es para disciplina. Es para que Dios discipline, porque mire lo que dice el versículo 32. Dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la Santa Cena es para fortaleza, para disciplina y para juicio. Como aquel de 1 Corintios 5, vaya conmigo a 1 Corintios 5. Porque algunos que toman la gracia de Dios en vano y que pueden estar denigrando el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fíjese que 1 Corintios 5, ¿estamos ahí? Versículo 1. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad, mira lo que dice Pablo, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, allá los del mundo, que no vienen a la iglesia, que no son de la iglesia, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Dice el versículo 2, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción, mire lo que dice, fuera expulsado en medio de vosotros. Versículo 3, dice Pablo: yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En nombre del Señor Jesús, mira lo que dice, versículo 4. En nombre del Señor Jesús, cuando estéis vosotros reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, dice, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin, y ahí está el fin, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que la gente en Corintio estaba metiéndose en una inmoralidad extrema que ni en el mundo se oía siquiera. Tanto que uno tenía la mujer de su padre, dice, pero ustedes en lugar de haberse entristecido por esa situación, están contentos, están alegres. Pero entonces dice, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, y a ese le cayeron toda clase de enfermedades. Todo a ese le empezó a doler aquí, le empezó a doler allá. Y empezaron las enfermedades a comérselo, a tragárselo, hermano. Pero dijo algo, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, dice, a fin de que él sea salvo en el día, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que Dios es misericordioso, mi hermano. Pero hay disciplinas. Dice que algunos no disciernen correctamente el cuerpo del Señor, y por esa razón algunos están débiles, algunos están enfermos y otros ya duermen y otros ya se murieron. ¿Por qué? Porque no disciernen adecuadamente. Por eso hay que honrar a Dios. Regrese conmigo a Corintios 11, porque dice ahí, versículo 30,
Por esta razón hay débiles, enfermos, algunos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, por eso decía, examinémonos a nosotros mismos. Dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que si alguien dijera, pues yo no voy a participar de la Santa Cena para no ser disciplinado, para no meterme en problemas, yo sé que ando mal, pero mejor no participo de la Santa Cena para que no me venga ese juicio. Entonces esa persona está expuesta a ser condenada con el mundo. Yo prefiero participar, Señor, te pido perdón, yo sé que estoy mal, te pido perdón y te doy gracias y recibo tu perdón, Señor. Gracias porque esta participación va a ser para fortaleza y va a ser para vida, y participo. Y si me disciplina, pues me va a disciplinar para no ser condenado con el mundo. Pero si yo decido, no, hoy no voy a participar, entonces estás expuesto a ser condenado con el mundo. Yo no quiero estar expuesto a ser condenado con el mundo. Volvamos a leer, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, ¿disciplina o condenación con el mundo? Disciplina, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero si a mí me dice, ¿disciplina o condenación con el mundo? Disciplina, Señor. Si a David le ofrecieron, ¿qué quieres? Pecaste contra Dios. Se enorgulleció tu corazón, censaste a los soldados de Israel para ver cuánto era tu poderío, el tuyo, carnal, humano. Pecaste contra el Señor. Pide qué quieres. Y le ofrecieron enfermedades, le ofrecieron huir de sus enemigos, caer en la mano, o hambre. Las enfermedades era caer en la mano del Señor, o hambre o sequía. Y dijo, caiga yo en las manos del Señor, porque el Señor conoce la misericordia, los hombres no la conocen. Yo prefiero caer en las manos del Señor. Por eso si me dicen disciplina o condenación con el mundo, Señor, disciplina, Señor. Tú conoces misericordia. Tú conoces la misericordia. Tú siempre actúas en misericordia. Aquí estoy, Señor. Por eso cuando te vayan a dar, no corras. Mejor ven al Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Sabes que vienes mal? Ven y póstrate delante del Señor. Padre, aquí estoy, Señor. Perdóname, Señor. Hayas hecho lo que hayas hecho. Algunos allá en la luna, aquí no, fueron y echaron sus cervezas y todo, y anduvieron allá y, Padre, perdóname, Señor. Y ven, Señor, perdóname, y Dios te perdona. Esa no es luz verde para que andes de borracho, pero sí es luz verde para ser restaurado. Amén. Porque en Dios hay misericordia. Y entonces dice ahí que el Señor nos disciplina para no ser condenados con el mundo. Dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Por eso nosotros recibimos el pan, recibimos la copa y nos esperamos para que juntos participemos del pan, juntos participemos de la copa. Y en la línea para comer juntos, como vamos a comer hoy, saliendo de la iglesia, terminando el servicio aquí, no nos estemos empujando, hermano. Tranquilos. Por eso hay que desayunar algo antes de venir a comer, para que no estemos tan apurados a la hora de la comida, mi hermano. Porque ahí dice que hay que comer para bendición, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Dice versículo 34, si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y había más asuntos, porque Pablo dice, y los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Pero este asunto no podía esperar. Este asunto no dijo cuando vaya, no dijo este en que sea por carta, pero este es necesario. Porque cuando se reúnan, reúnanse para bendición. Reúnanse para ayudarse. Por eso yo les digo, como es comida de traje, digo, traigan su mejor platillo, mis hermanos. No traigan ese pavo que tiene 9 meses atrás del congelador allá y que digas, ya no sé qué hacerle ese pavo. Ya sé. Se lo voy a llevar a los hermanos para que se lo coman. No hagas eso. Di, Señor, esta comida es para un culto. Es para comer con mis hermanos y es mi mejor ofrenda. Porque la voy a poner delante de Dios
para que mis hermanos coman y para que comamos juntos. Amén. Esa es la Santa Cena, caminar en armonía y que Dios sea agradado. Pasa el grupo de alabanza. Dale gracias a Dios. Yo quise enseñarte hoy la Santa Cena. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos cada mes? ¿Por qué lo hacemos con vino? Uno entiende que los niños, jugo de uva, amén. Hermanas embarazadas que eligen no tomar vino, amén, está bien, también. Pero lo hacemos para glorificar al Señor, para caminar en orden, para que Dios esté en medio nuestro. Ahí donde usted mire las mesas tendidas, los manteles, si es que le ponen manteles, ¿no? Las mesas tendidas y los hermanos comiendo, usted debe darse una cuenta. Aquí en medio de todos nosotros, aquí está el Señor. Porque esto no es ni por un cumpleaños, ni por un baby shower, ni por nada. Es solamente porque somos pueblo de Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por la Santa Cena. Gracias por el sacramento que nos das para vivir en ti, caminar en ti, para honrarte y para proclamar. Las comidas de compañerismo son las que Dios usa para bendecir a su iglesia, para multiplicar a su iglesia. Señor, yo te bendigo y te doy la gloria. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra. A ti el alfa y omega, el principio y el fin. Te bendigo y te adoro. Te alabo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, yo te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico. Sí, Señor, declaro a ti, el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el Señor, el que habita en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto. El Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti mi Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Padre, te adoramos, queremos honrarte. Gracias, Señor. Gracias porque nos ofreces vida, nos ofreces fortaleza, nos ofreces, Señor, aún disciplina, Señor, para no ser condenados con el mundo. Gracias, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Que cada corazón se eleve, cada corazón se levante delante de ti al participar, Señor, al caminar contigo, al comer con sus hermanos. Cada corazón se ha levantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oh, Shirakama, Irakaba, Siraba. Te adoramos, Señor, te adoramos. A ti, mi Rey. Sí, Señor, sí, mi Dios. Te adoro, te adoro, te adoro. Yo quiero que gobiernes mi vida. Sí, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Ahora más, yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, mi Señor, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, mi hermano, que dice: examínate a ti mismo. Júzgate a ti mismo. Porque si te juzgas a ti mismo, no vas a ser juzgado. Cuando dices: sí, yo fui el que ofendí. Sí, yo fui el que ofendí al hermano, a la hermana. Y, Padre, perdóname. Y voy a decirle que me perdone también al hermano. Que me perdone por la manera que le hablé, por lo que le dije, por lo que le hice. Si te juzgas a ti mismo, no serás juzgado. Por eso examinémonos a nosotros mismos y vengamos y comamos del pan y del vino. Gracias, Señor, por la vida